Parasha Vayese, el rezo de Arvit que estableció Yaakov Avinu. Se topó con el lugar y pernoctó allí, pues se había puesto el sol. Tomó de las piedras del lugar y las puso a su cabecera y se acostó en ese lugar. Bereshit 28:11. Nos dice Rashi que la palabra se topó, en hebreo Vaivga, proviene de la palabra tefilá, rezo, como está escrito Ve'altif Gabi. De aquí aprendemos que Jacob estableció el rezo de Arbit, porque el versículo nos dice, pues se había puesto el sol. Los sabios agregan que los rezos de Shaharit y Minjá son obligatorios. En estas plegarias, la persona le da las gracias a su Creador por darle vida y existencia durante ese día. Pero el rezo de Arbit es opcional. Así lo fijaron nuestros sabios, Berberajot 27b. Por eso, si alguien se olvidó de decir Yaleh Beyabó en el rezo de Arbit, no tiene que repetir esa plegaria, porque este rezo es opcional. Pero si se olvida de decirlo en las plegarias de Shaharit o de Minjá, entonces sí tiene que volver a rezar. Y esto se aplica aun cuando la congregación aceptó la responsabilidad de rezar de forma fija la plegaria de Arbit. Jacob Avinu estableció esta plegaria entregándose absolutamente, tal como sabemos, que durmió en ese lugar por primera vez después de haber estado durante 14 años en la yeshiva de Shem y Eber, Bereshit Rabbah 68:11. Aún así, no descansó sin haber establecido antes el rezo de Arbit y de agradecerle al Creador todas las bondades que había hecho para con él hasta ese momento. Tal como dice la Gemara, Baba Metzia 93b, acerca del guardia asalariado, Shomer Sahar, a quien se le entrega un capital para cuidar. Si alguien robó ese dinero mientras él estaba durmiendo, debe reintegrarlo, porque esa persona está obligada a cuidar aquello que le entregaron, tal como Jacob Avinu, quien dijo: de día me consumía el calor y a la noche la helada. Bereshit 31:40. Vemos aquí que la ley establece que incluso si le roban el dinero mientras está durmiendo, no se lo considera un caso de fuerza mayor que no pudo evitar y debe pagar lo que se ha perdido. A partir de estas palabras de la Gemara, pensé cómo es posible que Jacob Avinu confiara en unas pocas piedras para ser protegido del peligro. Detrás de esta acción se esconde algo que sirve para despertarnos y dejarnos una enseñanza para todas las generaciones. Cumpliendo con lo que fue dicho, los actos de los patriarcas son una señal para sus hijos. Hay muchas personas que se pasan la vida insatisfechas, no están conformes con nada y sufren de depresiones y de tristeza. Aparentemente lo que las lleva a esa situación es la falta de autodefinición, porque no ponen toda su confianza en el Creador del mundo, que Él es el que los mantiene, los alimenta y dirige sus pasos en este mundo. Así como a la ropa mojada hay que colgarla y dejarla al sol para que se seque, así también la persona debe colgarse, apegarse al Creador que es la luz del mundo, y solo de esta manera podrá vivir una vida sana y feliz. Shabbat Shalom, mil bendiciones. Y he aquí que el Eterno estaba parado sobre él, y dijo: yo soy el Eterno, creador de tu padre Abraham, y creador de Itzhak, la tierra sobre la que yaces. A ti te la daré y a tu descendencia. Explica Rashi parado sobre él para protegerlo. Jacob Avinu, con su gran nivel espiritual, se preparó antes de partir hacia Harán a buscar esposa. Como Jacob sabía que Harán era un lugar de impureza y de maldad, se preparó antes de viajar. Está escrito que Jacob se detuvo en la yeshiva de Shem y Eber en su camino rumbo a Harán, y allí se dedicó a estudiar Torá durante 14 años, hasta que sintió que era lo suficientemente fuerte en términos espirituales como para enfrentarse a los peligros que le esperaban en la casa del malvado Labán. A pesar de que al partir era aún joven, no confió en su capacidad y se dedicó al estudio de la Torá durante 14 años.
Pero esto llama la atención, ya que se dijo de Yaakov Avinu que era un hombre íntegro, morador de tiendas. Esto significa que toda su vida se había dedicado al estudio de la Torá. Entonces, ¿por qué sintió que era necesario quedarse otros 14 años estudiando en la yeshivá de Shem Yever? Podemos decir que todos los años de estudio en la casa de su padre, Yaakov Avinu los dedicó a su supervivencia física para poder salvarse de las manos de su hermano, quien quería matarlo. Pero los años de estudio en la yeshivá de Shem Yever los dedicó a su supervivencia espiritual para salvarse espiritualmente de los peligros que le aguardaban en la impura casa de Labán, que estaba repleta de ídolos. Por eso no estuvo conforme con lo que había estudiado en la casa de su padre, Yitzhak. Esab, que como ya dijimos, quería matar a Yaakov. Podría haber viajado a Harán para tratar de matarlo allí, lo cual tal vez incluso le habría resultado más sencillo. Pero la Torá protege a la persona de todo peligro. Cuando el Creador vio de qué manera se preparó Yaakov al partir de la casa de su padre, le otorgó una protección especial, no solo ante los peligros espirituales, sino también ante los peligros materiales. Así fue que lo protegió de la espada de Esav, tal como está escrito, y he aquí que el Eterno estaba parado sobre él. La manera en la cual se preparó Yaakov nos transmite un mensaje de suma importancia. Cuanto más debemos cuidarnos y estar atentos en nuestra generación, repleta de Yetzer Hará. Hoy en día la clipá de la impureza abunda por todas partes y solamente con el estudio de la Torá es posible salvarse. Podemos comparar la partida de Yaakov rumbo a Harán con su regreso hacia Beer-sheba después de 22 años. Así como su partida fue con santidad y de la manera debida, así también su regreso fue con santidad. Como dice la Torá, y Yaakov llegó íntegro. Rashi nos explica allí el versículo diciendo, Yaakov volvió de Harán íntegro en su Torá, en su cuerpo y en sus propiedades, Baruch Hashem. Shabbat Tov Shalom, mil bendiciones. Cábala práctica Moreh Moshe Baruch,